Tenemos el reporte completo desde el Festival de San Sebastián en el País Vasco. España se puso muy bueno, grandes estrellas. Y a propósito de cine, ya se inauguró la Cineteca de Chapultepec. Tendremos los detalles más adelante. Rafael García Villegas, gran programa que les hemos preparado el día de hoy, ¿no? Así es, mi querida Laura Barrera. Muy buenas noches, amigos del auditorio. Bienvenidos al programa El Noticiario Cultural de México. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y con qué iniciamos, Laura? Bueno, les comentamos que Toledo celebra la tradición del Festival Cervantino, de manera particular su empeño por difundir las artes escénicas en nuestro idioma. Previo a su edición 52, a celebrarse el próximo mes de octubre de 2024, el Festival Internacional Cervantino fue distinguido con el Premio Especial Teatro de Rojas en el ámbito internacional, galardón que en su 32ª edición destaca la contribución del Cervantino en la difusión del teatro en lengua castellana. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el domingo 22 de septiembre en la sede del Teatro Rojas en Toledo, España, y a nombre del comité organizador del Festival Internacional Cervantino, el director de Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, Hugo Gamba Briones, recibió la distinción. En realidad, se empiezan los entremeses cervantinos desde el año de 1953. Célebre desde sus orígenes y aún antes por su vocación al teatro, a través de los entremeses cervantinos, que tienen su entorno natural en las plazuelas de la ciudad de Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino se ha posicionado como uno de los más importantes encuentros de artes escénicas en Iberoamérica. Lo anterior fue destacado por Hugo Gamba Briones, quien señaló que la participación de la audiencia nos recuerda que los países y las ciudades vibran en cada barrio, cada comunidad, y que el arte refleja nuestro modo de vivir y de relacionarnos, de pensar, sentir y construir. La 52ª edición del Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 11 al 27 de octubre de 2024. Este alcázar no solo es testigo de nuestra historia, también es protagonista. Corona el emblemático Cerro del Bosque de Chapultepec, referente icónico del horizonte de la Ciudad de México. Es la sede del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, que en 2024 celebra 80 años de su establecimiento. Continuó siendo colegio militar hasta 1914. Después, con el gobierno de Venustiano Carranza, se arregla para hacerlo edificio de gobierno. Y en 1934, cuando Lázaro Cárdenas se va a Los Pinos, sigue siendo un edificio de gobierno. Dejó de ser residencia presidencial, pero siguió siendo sede de gobierno del Ejecutivo Federal. Y en 1938, a finales del 38, el 22 de diciembre, hay un decreto que hace del Castillo de Chapultepec el Museo Nacional de Historia, el mismo decreto que da origen al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Originalmente solo el alcázar de este recinto iba a estar destinado al museo, que tendría una sede alterna en el convento de la Merced. Los historiadores de la época convencieron al presidente Lázaro Cárdenas de que el museo ocupara todo el recinto. En años posteriores se acondicionó y fue entregado el 27 de septiembre de 1944 para ser la sede de alrededor de 56,000 piezas que se trajeron del museo en la calle de Moneda. La fecha de su establecimiento coincidía con la de la consumación de la independencia y era próxima al 29 de septiembre, día de San Miguel, patrono de Chapultepec. 80 años de esta institución que son celebrados con un programa de actividades. Se prepararon una serie de conferencias que tienen que ver con objetos de la objetos emblemáticos del museo y de distintas colecciones. Y por otro lado, casi una veintena de conciertos. Que toda esta serie de eventos empezó el día 31 de agosto. Empezó a finales de agosto. Y terminan este día 27 culminando con la celebración de los 80 años. El miércoles 25 de septiembre se presentará un trío de flauta y piano. El jueves 26, la Orquesta de Clarinetes del Conservatorio Nacional de Música y la Camerata del Valle de México ofrecerán un concierto a las 12 y 19 horas respectivamente. La conmemoración es también un momento para reflexionar sobre la labor.
El principal desafío es el concepto que tenemos primero de museo y su idea de que no es un lugar para complementar las clases de historia de la primaria, sino un sitio que es parte de tu vida cotidiana y que ejerces la memoria. En segundo lugar, sí, irle transformando el perfil que tuvo con las curadurías del siglo XIX y principios del XX, mucho más militares, más castrenses, a más civiles. Y nosotros le hemos buscado a un rostro mucho más cercano a lo que es la antropología. El viernes 27 de septiembre se presentará el ensamble de jóvenes solistas de la Escuela Superior de Música del Imbal a las 19 horas. Estas y otras actividades pueden consultarse en el sitio electrónico del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Noticias 22, Víctor Gaspar. En este recinto se sembró la semilla de una nación. Hagamos ahora un viaje de 200 años al pasado para conocer su historia. El Museo de las Constituciones, ubicado en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, invita a la exposición Fundar una Nación II, el Pacto Federal, para conocer más sobre la creación de la Ley Suprema y su importancia en la sociedad mexicana. En este recinto hace 200 años se reunieron los primeros congresos constituyentes que tuvieron la tarea nada pequeña de crear a la nación a través de una constitución. Y en esta constitución hablamos del contexto en el que se creó esta Carta Magna, qué diputados participaron, qué se discutió en los muros de este recinto, cuáles fueron los conceptos fundacionales para crear a la nación mexicana. Los artículos que se encuentran en exposición son los que han trascendido a lo largo de los años, como la definición de la nación, la creación de estados y la división de poderes. Se complementa también con imágenes históricas, videos y una colección de objetos originales. Es un recinto con mucha historia y uno de esos episodios históricos fundamentales fue precisamente que en 1822, un año después de la independencia, las autoridades decidieron que esta iglesia, el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, iba a ser el recinto parlamentario. ¿Qué significó eso? Aquí se reunieron todos los diputados representantes de la nación y fracasó este intento monárquico de nuestros primeros años como nación independiente. Y lo que ocurrió es que se reunió un segundo Congreso Constituyente en 1823 que ya iba a trabajar un proyecto de constitución, pero ahora para una república. Como actividades complementarias, tendrán los rallies del Bicentenario para estudiantes de Derecho a partir del 5 de octubre. Además, habrá conciertos, coloquios y conferencias abiertas al público. La programación la puedes consultar en la página www.museodelasconstituciones.unam.mx. Les invito a que conozcan el recinto por fuera, parece una iglesia como tantas otras que hay en el centro histórico, pero cuando entran, no solo les invito a que se imaginen, tenemos ahí unas imágenes en la exposición de cómo se instaló el Congreso aquí, cómo los más de 100 diputados trabajaron en este recinto. La exposición estará en el Museo de las Constituciones hasta el 15 de diciembre, de miércoles a domingo, en un horario de 10 a 17 horas. La entrada es gratuita. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Javier Bardem y Cate Blanchett conquistan San Sebastián. Francina Islas, por favor, platícanos. Así es, Laura, amigos de Canal 22. Esta edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián comenzó con la entrega del premio Donostia 2023 a Javier Bardem, un premio que no recibió el año pasado afectado por la huelga de actores de Hollywood. Necesitamos la voz social que ponga fin a la impunidad y al apoyo incondicional, que no es otra cosa que darle alas al abuso del derecho internacional, ¿no? y de los derechos humanos. Eso es una situación, creo que urgente, junto a otras situaciones terribles, de las que se hablan menos. En Uganda, en Sudán, en Ucrania se habla más. Y
igual de terrorífica en otro sentido también es la preocupación climática. Reflexiones de un día como hoy que no me permite celebrar el premio. Lo recibo con muchísimo agradecimiento y mucha alegría, pero no tengo un espíritu de celebración. En esta edición, la actriz Cate Blanchett fue reconocida con el Premio Donostia 2024 por su trayectoria. I've had a very eclectic and strange career that has taken me many places. But perhaps if there's any connective tissue in my career, it's the desire to know. It's the quest to unlock what it means to be human, that strange nub of fearful, joyful uncertainty that it is to be a human being. El próximo 26 de septiembre se otorgará el Premio Donostia a Pedro Almodóvar por su trayectoria. Para Canal 22, desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Francina Islas, corresponsal. Muchas gracias por el reporte, Francina. Y bien, hay música que corre por nuestras venas. Y ahora llega con ritmos vallenatos. La Plaza de las Artes del CENART volverá a encenderse con lo mejor de la música sonidera. Aristeo Carranza presentará el proyecto Sonido Romance Vallenato. Nace al sur de la ciudad de Monterrey. Es un concepto que es arraigado a la música que se escucha en Monterrey, que no hay ninguna diferencia en el gusto de la música, simplemente nada más el modo del baile. Sonido Romance Vallenato surge originalmente hace más de 30 años. La desaparición paulatina de los vinilos afectó a sus creadores, se dejaron de producir y fue hasta hace 11 años que el proyecto retomó su camino. El encanto de la música del sonidero es aguja, vinilo y micrófono. Es lo que nos encanta. O sea, eso es sonidero. Y hasta ahorita estamos al pie del cañón con la música del vinilo en Monterrey desde el 2013 hasta la fecha. Es una ortodoxia tecnológica, es decir, trae su tornamesas antiguo, solamente reproduce acetatos de su colección magnífica de la música, no solo bailable tropical, sino de una diversidad que prende a la banda. La presentación de Sonido Romance Vallenato en el Centro Nacional de las Artes forma parte del ya tradicional ciclo Con la Música en las Venas, que todos los miércoles últimos de mes reúne a cientos de personas para bailar en comunidad. ¿Qué posibilidades le da a la gente? El goce, el baile, el ejercicio del espacio público, el hacer una comunidad, el ser parte de una comunidad, a veces efímera, a veces estos bailes o estos espacios temporales que generan los sonideros, pues son muy importantes, sobre todo lo han sido estas últimas 6 décadas o 7 décadas. La cita es este miércoles 25 de septiembre a las 18:30 horas en la Plaza de las Artes del CENART. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Solo se admiten 3,000 personas en el lugar. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ahora dispongámonos a disfrutar una conferencia bajo la lluvia. Mientras le rezamos a ese Dios que él asegura es redondo. Juan Villoro, escritor y periodista mexicano, conocido como una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual, nació el 24 de septiembre de 1956 en la Ciudad de México. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde encontró un taller de cuento impartido por Augusto Monterroso y descubriría ahí parte de lo que sería su vocación más adelante. Sus primeros trabajos fueron los guiones del programa radiofónico El lado oscuro de la luna, en radioeducación a finales de los años 70. Para 1981 fue nombrado agregado cultural de la Embajada de México en la República Democrática Alemana, por lo que vivió en Berlín Oriental hasta 1984. Ha incursionado en la docencia, dando clases de literatura en la UNAM y ha sido profesor invitado de las universidades de Yale, Boston, Princeton, Stanford, así como en la Fundación del Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez. Colabora regularmente en los periódicos Reforma y El País en España, y en la segunda mitad de los años 90 fue jefe de redacción de Pauta y director de La Jornada Semanal. En 1991 publicó su primera novela El disparo de Argón, y posteriormente le siguieron Materia dispuesta y El testigo.
por la que obtuvo el premio Herralde, que otorga la editorial Anagrama. Villoro, además de ser uno de los autores de literatura infantil más destacados, también ha publicado libros de cuentos como La noche navegable, Albercas, La casa pierde y Los culpables. De sus libros más recientes sobresalen El vértigo horizontal, Una ciudad llamada México, La utilidad del deseo, Examen extraordinario y La tierra de la gran promesa. Se le han otorgado distintos premios a lo largo de su carrera, como el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013, por la riqueza y variedad de su obra como escritor y periodista. Doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Villoro, a través de sus crónicas y relatos, nos ofrece un viaje donde la risa y la reflexión se entrelazan, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la empatía y la esperanza. Para Noticias 22, Carolina Martínez. Un saludo, un abrazo a Juan Villoro. Y bien, 3 décadas dedicadas al diseño y creación de vestuarios y escenografías ahora se visten de oro. En una emotiva ceremonia realizada en la Sala Manuel M. Ponce, fueron distinguidas las diseñadoras de vestuario María Hipólita Figueroa, con la medalla Bellas Artes de Oro en la disciplina de teatro. El vestuario y la escenografía no son solo un trasfondo, sino una parte esencial de cada puesta en escena. María Hipólita Figueroa, con su excepcional talento y meticulosa dedicación, han transformado el campo del diseño teatral. Desde 1989, estas hermanas han colaborado en más de 163 producciones de ópera, danza, teatro, cine, video y multimedia. Este reconocimiento se les otorga por su contribución a las artes escénicas en México, que abarca más de 3 décadas dedicadas al diseño y la creación de vestuarios y escenografías. A través de su trabajo, han redefinido el arte escenográfico, abriendo nuevas posibilidades para el diseño de vestuario y marcando un camino inspirador para futuras generaciones. Es una parte importantísima del teatro porque complementa la historia y es parte del guión, como quien dice. Me ha encantado hacer eso. Y además siempre con gente distinta, siempre en lugares distintos, en épocas distintas, con actores distintos. No hay nada que pueda aburrir en eso. Me siento muy emocionada, muy contenta, muy halagada. Le decía yo a mi hermana que de repente no te das cuenta como de lo que has hecho en 40 años de trabajo y de repente caer ahorita con eso es una cosa fantástica. Noticias 22, Óscar Cortés. Y la esencia de México ha quedado inmortalizada en su lente, misma que nos da testimonio de más de medio siglo de historia. Me encanta tener este trabajo, ya que a través de mi cámara descubre el mundo a través de mis imágenes. Me permito, este premio es un incentivo para poder seguir trabajando. Muchas gracias. Con estas palabras, seguido de un gran aplauso, Graciela Iturbide recibió la medalla Bellas Artes de Oro 2024. Su trayectoria ha sido por demás brillante. Ha viajado por varios continentes, ha retratado lo mismo a Francisco Toledo, Manuel Álvarez Bravo, Julio Galán, que a los habitantes de la India o Juchitán. Yo como fotógrafa y como mexicana estoy muy orgullosa de que haya una fotógrafa como Graciela, que es una poeta. El nivel de sus imágenes no tiene parangón y lo más hermoso de todo es que Graciela es un ser humano increíble. En la ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes se destacó su mirada poética y su manera de abordar el momento preciso para disparar su cámara. Graciela no es de experimentar, yo sí. Graciela es una fotógrafa que además no toma muchas imágenes.
es muy enriquecedor viajar con ella porque tiene otra forma de hacer fotografía. La piensa mucho, observa y como ella misma dice, solamente que me nazca, que sienta yo que debo tomar esa fotografía, lo hago. No es una fotógrafa que dispare a lo tonto, pues, o al aventón. Si yo tuviera que escoger 2 fotografías, escogería a Mujer Ángel. Que Mujer Ángel hasta hoy día, y desde que apareció, desde que ella la tomó en el año 81, esta mujer serie que va caminando entre las montañas de espalda con una gran radiograbadora de aquel momento, que conjunta todos los elementos de la fotografía de Graciela. Obviamente también la acompaña muy cerca Nuestra Señora de la Ciguana. Y la otra segunda con la que yo me quedo es con Magnolia. Este Juchiteco Muxe que Graciela le hizo una pequeña serie. Acompañada por amigos y familiares, Graciela Iturbide es, a decir de Laura González, la poseedora de una mirada que se alinea con el cerebro, el ojo y la mano, pero además el corazón y el alma. Tomo estas palabras del poeta Octavio Paz para expresarme. Para ser de mí, he de ser de otros. Salir de mí, buscarme en los otros. Con estas palabras me refiero a que mi cámara es un instrumento de conocimiento. De esta manera he aprendido de los pueblos originarios que he visitado aquí en México y caminando por el mundo. Fotografiar es un pretexto para conocer el mundo. Salir de mí, buscarme en los otros. Noticias 22, Alberto Aranda. Solo falta poner un poco de atención a nuestro entorno para descubrir la vasta riqueza natural de México. Veamos esto. México es un país rico en biodiversidad. Esto se ve reflejado en sus especies endémicas, como el ajolote mexicano o el venado de la cola blanca. Y es posible que a través de un estudio realizado por la Secretaría del Medio Ambiente, en conjunto con la UNAM, este catálogo sea mayor. El BioBlitz es una actividad que en este caso nosotros seleccionamos que fuera por 24 horas. Durante esas 24 horas que se registrara todo lo vivo que se encontraba en este caso en el bosque del Chapultepec. Para realizar un BioBlitz hay que poner un objetivo, en este caso nosotros todo lo vivo, todos los grupos. Esta actividad tuvo una extensa participación, encabezada por algunos expertos, alumnos de licenciaturas en biología y posgrados de la UNAM intervinieron en esta práctica. Para muchos de ellos, su primera incursión en campo e investigación. Fueron cerca de 30 especialistas, todos ellos, o la mayoría de ellos, llevaron a estudiantes de los diferentes grados académicos, desde licenciatura hasta posgrado. Esos 30 especialistas se enfocaban en distintas áreas. En nuestro caso, por ejemplo, era enfoque con mamíferos. Lo que se tenía que hacer es una colecta para ir al laboratorio y en el laboratorio bajo microscopio, en algunas ocasiones bajo tinciones, identificar que iba cambiando, ¿no? Dependiendo del grupo. Esta labor dio resultados interesantes, pues el descubrimiento de una enredadera que no se veía desde 1886 o una nueva especie de luciérnaga se suman a una lista de más de 270 especies en esta sección. Y con toda esa investigación que han estado haciendo a lo largo de los años, resulta que una especie que encontraron durante el BioBlitz en el bosque de Chapultepec, con 3 ejemplares, o sea, 3 bichitos nada más, no coincide con nada de lo que se ha conocido hasta el momento, al menos para el Valle de México. Entonces puede ser, pues hay altas probabilidades que sea una nueva especie. La idea de que más estudios se realicen y tengan lugar en otras secciones del bosque de Chapultepec es latente. Por el momento, puedes observar algunas evidencias de estos expertos en la página iNaturalist México. Noticias 22, Humberto Castorena. Y ahora crucemos ese portal que nos remonta a épocas virreinales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia celebra el 60 aniversario del Museo Nacional del Virreinato, que abrió sus puertas desde 1964 y que además cuenta con la distinción de Patrimonio Mundial desde 2010. Este museo resguarda las colecciones. Tenemos una colección de 34,000 piezas que cuentan la vida y la obra que se desarrolló durante la época virreinal.
Albergamos los orios de los grandes maestros novohispanos como Miguel Cabrera, Juan Correa, Cristóbal de Villalpando, que tenemos 22 lunetos, Juan Rodríguez Juárez, entre otros. También tenemos resguardadas obras religiosas, caña de maíz, plomería, unas piezas de enconchado divinas, y lo más importante de esto es que fueron hechas por manos indígenas. Como parte del festejo de estas 6 décadas, se ha conformado a un grupo de benefactores, con el objetivo de apoyar a las tareas del cuidado, recuperación y divulgación del acervo del recinto. Tenemos otra cualidad muy importante que hay que resaltar. No quisimos caer en las mismas personas que están en todos los demás patronatos de los demás museos, sino en gente que verdaderamente le interesa la historia virreinal, y entonces tuvimos la oportunidad de que se acercaron a nosotros muchísimos jóvenes. Entonces, estos benefactores, tenemos gente de todas las edades, unas personas adultas, pero tenemos muchos jóvenes que son a los que ahora les tenemos que dar la oportunidad de cooperar y de cooperar con esta sociedad, que son todos los museos. El guión museográfico también tendrá una reestructuración, pensado como un fortalecimiento del discurso sobre la invasión española, además de resaltar la presencia afromexicana y la resistencia de las poblaciones indígenas. La historia no se cambia, la historia no la cambiamos. Lo que cambia es la mirada hacia la historia. Están unos investigadores de muchos años, gente maestra de muchos años, de la Ibero y demás, que nos están apoyando a hacer este nuevo guión museográfico. Por supuesto, el director del INA, Diego Prieto, ha hecho grandes aportaciones a este guión que vamos a hacer. El Museo Nacional del Virreinato se encuentra abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Si deseas formar parte del grupo de benefactores, puedes comunicarte a los números que aparecen en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Vamos a la pausa, regresamos con la información que les prometimos de la apertura de la Cineteca en Los Pinos, además Rolando Villazón, recomendaciones de libros y muchas cosas más. Volvemos. Como cada semana, volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. Vamos a analizar qué es la pobreza menstrual, porque cada mes más de 2.000 millones de personas en el mundo menstruan, millones de mujeres y niñas que no pueden darse el lujo de productos menstruales o simplemente el acceso a agua y saneamiento seguro para gestionar su salud e higiene menstrual. La pobreza menstrual es un problema de salud mensual que afecta a mujeres y a niñas tanto en países ricos como en países pobres. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país de altos ingresos, 1 de cada 4 adolescentes y 1 de cada 3 adultas tienen complicaciones para poder costear los productos de higiene menstrual como toallas sanitarias o tampones. Con ello, podríamos dimensionar qué sucede en los países con bajos ingresos o en las zonas rurales. La pobreza menstrual deriva en la incapacidad económica para comprar estos productos de higiene menstrual. Afecta al 42.2% de las mujeres en edad de hacerlo en México, de acuerdo con cifras del Coneval. La mala higiene menstrual puede causar riesgos para la salud física y se ha relacionado con infecciones del tracto urinario y también problemas de salud reproductiva. Esto también impide que las mujeres alcancen su máximo potencial cuando están perdiendo oportunidades cruciales para su crecimiento. Una de las principales medidas gubernamentales para eliminar la pobreza menstrual es la eliminación del IVA en los productos menstruales. México afortunadamente lo implementó desde 2022, aunque hay otros países como Escocia que ofrecen productos para la menstruación de forma gratuita. Aún hay mucho camino por recorrer para sacar a las mujeres de la pobreza menstrual. Y llegó el día, Chapultepec abre sus puertas al séptimo arte. En ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum
y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Este martes tuvo lugar la inauguración de la línea 3 del cablebús capitalino y de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Me da muchísimo gusto que estemos inaugurando esta cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Ya ahora son 800 hectáreas y es algo muy merecido para esta gran ciudad de México. La obra de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, pone a disposición del pueblo una superficie más amplia para la recreación, para la cultura, para el deporte, pero también es una muestra del resurgimiento de la obra pública en todo el sentido de la palabra. Resultado de la ampliación y construcción de nueva infraestructura, el Bosque de Chapultepec se convierte en el espacio biocultural más grande del continente, con sus más de 860 hectáreas conectadas desde la primera hasta la cuarta sección. Un nuevo e impresionante cablebús hará posible que se unan las 4 secciones de Chapultepec por 7 pesos y en 21 minutos. La primera estación está en Los Pinos, porque así será espacio público para siempre. La cultura une lo que separa la desigualdad. Las 186 hectáreas de la cuarta sección, que fueron objeto de la codicia inmobiliaria por muchos años, albergan ahora la Bodega Nacional de Arte y la Cineteca Nacional Chapultepec, que hoy abrió sus puertas al público con proyecciones gratuitas en su foro al aire libre. Este nuevo espacio para la promoción de la cultura cinematográfica contará, entre otras cosas, con 8 salas, talleres de artes y oficios, una videoteca, salón de usos múltiples, un pasillo elevado, terrazas, andadores exteriores y áreas verdes. Durante su primer mes de actividades, las funciones serán completamente gratuitas, con el deseo de incentivar la asistencia del público. Noticias 22, César H. Meléndez. La enseñanza de técnicas y oficios vinculados con el séptimo arte será otra de las ofertas de este recinto, además de satisfacer las más variadas exigencias cinéfilas. La observación solo puede llevar a hacer una arquitectura necesaria para que todo se active. La arquitectura no es una demostración de músculo, la arquitectura es una necesidad de construcción de programas que sí deben de tener atrás de ellos una experiencia de lo intangible. Es decir, al final lo que nos interesa más que los volúmenes es que la gente, sin saberlo, diga: estoy contento acá, me gusta estar acá, no sé por qué, pero este lugar me atrae. Ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, la Cineteca se construyó utilizando naves industriales que ya estaban en el lugar. El encargado del proyecto fue Mauricio Rocha Iturbide, quien ha intervenido espacios históricos y con valor artístico como el Centro Académico y Cultural San Pablo en Oaxaca y el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México. Y en particular en la Cineteca, el proyecto con la nave industrial más alta, con 11 o 12 metros de altura, era la ensambladora de coches, y entonces nos pareció oportuno aprovechar esa estructura, cosa que también nos ayudaba a sortear un tema de costos, para poder hacer en ese techo al interior 6, muebles arquitectónicos, que serían 6 salas que se depositan al interior y que permiten tener allá la Cineteca, entendiendo el reuso de las naves industriales. La Cineteca contará con 8 salas de proyección con una capacidad para más de 2,000 espectadores. Así también se ha diseñado una sala de proyecciones al aire libre equipada con una pantalla LED de última generación. Con esto se garantiza una amplia oferta cinematográfica para esa zona de la capital del país. El interior de la Cineteca, en el interior de la nave, que era la ensambladora, tiene 6 salas. 4 salas de 200 personas y 2 salas de 100. Y al exterior tiene otras 2 salas que son nuevas, que están fuera de la ensambladora, y que son 2 salas de 400. Y después, finalmente, ya en la parte exterior, hicimos esta ágora, este espacio para poder ver cine al exterior, con una gran pantalla,
que tiene un poco menos de 400 personas. Además, la Cineteca albergará 2 escuelas, una dedicada a la enseñanza de técnicas y oficios del cine. La otra estará dedicada a la conservación y las bellas artes, promoviendo el estudio y la preservación de la cultura cinematográfica y otras disciplinas artísticas. Todo el inmueble fue pensado con la intención de reducir los costos de mantenimiento. En la Cineteca, cuando hacemos 6 salas al interior de una nave industrial, como la ensambladora, logramos contener el aire acondicionado y la climatización solo en las salas. Porque si lo hubiéramos hecho en toda la nave completa, hubiera sido un gasto, hablando otra vez de mantenimiento y de tener el dinero para mantener algo, hubiera sido algo muy difícil y peligroso. Es importante entender que la administración que se va a continuar y que va a seguir con esto debe de tener una lógica de su mantenimiento, ¿no? A mí en particular me interesa mucho trabajar con materiales aparentes, porque los materiales aparentes tienen menor mantenimiento, no hay que estar gastando en pintura, solamente hay que cuidar, sellar y tener el cuidado sobre estos elementos. Noticias 22, Alberto Aranda. Y como ya escuchábamos, también en Chapultepec se abren las puertas a un bastión para el arte, una bodega que resguardará nuestra memoria cultural. La razón por la cual nosotros nos involucramos con todos estos programas y proyectos tiene que ver con este plan maestro, que donde la complejidad estaba en cómo restaurar, activar y mejorar las naves industriales que tenían los militares. Entonces, una zona importante de estas zonas de naves militares se prestaban muy bien para hacer las bodegas de arte y hacer la zona del Cencropam. La Bodega Nacional de Arte guardará más del 60% del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Los 12 edificios ocupan un total de 27,000 metros cuadrados y contará con bodegas temáticas de arte, área de visitas guiadas, mediateca, biblioteca e incluso bodegas para coleccionistas privados. Todas estarán comunicadas por unos conectores que tendrán un minucioso sistema de seguridad. En las bodegas, lo que hicimos fue generar al interior de las salas, donde están pues resguardado el arte en diferentes formatos, en formatos, en gran formato, en medio formato y en pequeño formato, con diferentes condiciones, incluso de los racks que las definen, logramos meterlas dentro de estas naves en cajas que estaban también separadas entre sí, y esas cajas tienen al interior de la caja el sistema no solo de aire acondicionado, sino de humidificación. No está dividido las cajas por museos, sino por justamente especificaciones de obra. Obviamente cada una está etiquetada de qué museo es y en qué circunstancia. Entonces, sí está claramente identificado así y está puesto en diferentes formatos. Es importante mencionar, que no lo había yo dicho, es que esta bodega está diseñada para ser visitable, es decir, la gente podría visitar ciertos fragmentos de la bodega. ¿Qué tanto se puede visitar o no? Nosotros diseñamos un lugar para que pudiera ser o todo visitado o no visitado o visitado a cualquier porcentaje. Eso depende otra vez de la operación y de los administradores en turno. Para Ernesto Martínez, director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, la Bodega Nacional de Arte les permitirá pasar de 12,000 metros cuadrados de construcción a 27,000 metros, es decir, crecer en cuanto a espacio, pero también en mejoramiento del equipamiento de resguardo. No necesariamente van a tener la misma climatización unas piezas que otras, y eso sí está en el campo de los especialistas, y por eso nos asesoramos. Hemos estado trabajando con las autoridades del Cencropam y del INVAL. Entonces, lo que es interesante al final es que tanto en bodegas como en Cineteca son naves restauradas, recicladas, pero que al interior de ellas hay cajas cristalinas, bien cuidadas y con todos los sistemas técnicos que se requieran. Noticias 22, Alberto Aranda.
Y cambiamos de tema porque estos genes saltarines podrían garantizar vidas centenarias. ¿Cómo es que el tiburón de Groenlandia puede vivir 400 años? El vertebrado más longevo del mundo es objeto de una gran investigación de la Asociación Leibniz. Por lo pronto, se ha hecho un mapa de su genoma. Steve Hoffman, uno de los científicos que han dado a conocer los primeros resultados que aún necesitan pasar la revisión de sus pares, señala que el genoma es esencial para comprender los mecanismos moleculares del envejecimiento. En primera instancia, se cree que las herramientas de reparación del ADN son las responsables de prolongar su vida. El humano cuenta con cerca de 3.000 millones de pares de bases de ADN o bloques de construcción, pero el tiburón de Groenlandia cuenta con un genoma de 5.500 millones de pares. Su genoma está repleto de elementos repetitivos y con frecuencia autorreplicantes. Estos se mueven de una ubicación a otra en el genoma. Al representar el 70% de genes saltarines, estos podrían haber contribuido a proporcionarle a otros genes la oportunidad de controlar las capacidades moleculares para multiplicarse. De tal forma que los genes involucrados en la reparación del ADN podrían duplicarse para corregir daños, un signo del envejecimiento, ya que en las especies el ADN sufre daños miles de veces al día y los mecanismos especializados lo reparan constantemente. Por si fuera poco, se encontró una alteración favorable en la proteína P53, conocida como el guardián del genoma, que actúa como un centro de control que responde al daño del ADN. Noticias 22. Tenemos libros, vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Voces y ecos literarios de Alfredo Campos Villeda, una veintena de entrevistas con escritores, entre quienes se encuentran J.M. Leclésio, Salman Rushdie y Alessandro Barico. Edita Ediciones Cal y Arena. También tenemos Increíble, de Sabus e Hippolyte. Jaloub es el nombre del protagonista de esta historia ilustrada llena de aventuras y descubrimientos sobre la naturaleza, las emociones, la sociedad y el crecimiento de este peculiar joven. Publica Fondo de Cultura Económica. Y aquí está Música y Poesía de Jorge Fondebrider. Extenso volumen que reúne ensayos en los que la literatura, la música, la biografía y la crítica se encuentran. Del rock al jazz y el tango, de Beethoven a Violeta Parra y Bob Dylan. Publica la UNAM. ¿Qué te parece, Rafa? Fascinantes recomendaciones, buenas, ¿no? Laura. Híjole, ahora sí está muy difícil elegir uno. Las entrevistas con los escritores suena fascinante, pero la melomanía me gana y podría ser el último libro de poesía y música el que más me atraiga. Pero mira, es un libro que hay que dedicarle su tiempo, ¿eh? Sí lo leo. Va. Muchas gracias, Laura. Y les comento que el arte del bel canto, a propósito de música, resuena en México. Rolando Villazón regresa a su tierra después de 14 años. Como parte del festival Cultura UNAM, el renombrado tenor mexicano Rolando Villazón participó en un conversatorio moderado por el crítico musical y divulgador operístico Gerardo Kleinburg, en el que rememoró algunos de los momentos que han marcado su multifacética y laureada trayectoria desde su debut como Parpiñol en la Bohème de Puccini. Frente a las decenas de personas que asistieron al Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, el cantante reveló que siendo muy niño, comenzó a desarrollar las habilidades que le han permitido sentirse como pez en el agua sobre el escenario, como su sentido lúdico y su gusto por encarnar diversos personajes. Creo que desde muy pequeño yo empecé a crear personajes. Creo que la literatura me ayudó. Yo quería ser un personaje de un libro. Siempre me ha gustado encontrar el juego en el mundo, el juego en la vida diaria. El tenor habló también de su proceso para la construcción de personajes, como sus célebres Nemorino, Rodolfo y Orfeo. A propósito,
señaló que él mismo vive las facetas de su vida personal y creativa como si se tratara de interpretar distintos personajes, asumiendo que el mundo a su alrededor es en sí mismo un escenario. Desde ese punto de vista, el escenario, cuando me paro, como ayer o como será en 2 días, a cantar, tiene esa misma verdad que la vida diaria, y entonces no hay fronteras, no hay división, lo que hay es una continuidad con un cambio de contextos. Reconocido internacionalmente como uno de los principales tenores líricos de su generación, Rolando Villazón incursionó en la dirección de escena en 2011 con la ópera Werther de Massenet, una vertiente de su actividad como artista donde ha podido refrendar sus ideales sobre el espectáculo operístico. Para mí el principio es que la puesta en escena tiene que estar con la música, el libreto y la historia están pensados con la música, es la música la que lleva la historia. Es también por eso que un personaje no tenemos que buscar la emoción de Cavaradossi, porque la música es la emoción, hay que seguirla, hay que acompañarla o hay que dejarse acompañar por esa música. Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, seguimos hablando de música. El legado centenario de Puccini adquiere nueva vida en la voz de uno de los más destacados exponentes del arte lírico de nuestro país. El tenor sonorense Arturo Chacón, una de las voces más destacadas y versátiles en el panorama operístico internacional, regresa a México para presentar la gala Puccini y su mundo, en el marco de la 3ª edición del Festival Cultura UNAM, un homenaje al genial compositor italiano a un siglo de su deceso. Es una maravilla volver a México y en este marco del centenario de Giacomo Puccini, de su muerte y de su legado. No es exagerado afirmar que la figura de Giacomo Puccini ha estado presente en los momentos determinantes en la trayectoria del cantante mexicano. Cuando lo conocí de adolescente, que de cierta manera me cautivó tanto que marcó la decisión de convertirme en cantante de ópera. Su debut en un papel importante del catálogo de Puccini, recuerda el tenor, se produjo de forma inesperada cuando la Houston Grand Opera lo invitó sobre la hora a participar en el montaje de Madame Butterfly. Un tenor conocido tuvo una emergencia médica y me llamaron a las 7 de la mañana. Arturo, ¿puedes saltar y salvar el papel, debutar tu Pinkerton aquí en la ópera de Houston? Dije, sí, vámonos. Desde entonces ha interpretado por todo el mundo los roles de Rodolfo en La Bohème, Rinuccio en Gianni Schicchi y Ruggero en La Rondine. Para su presentación en México ha elegido un repertorio que incluye algunas de las arias más populares y celebradas de Puccini, como Non piangere Liu, El Luce van Stelle y Nessun Dorma, así como obras menos conocidas por el gran público. Entre esas menos conocidas está Torna ai Felici Dì, por ejemplo, de Ledilli, que fue la primera ópera que escribió Puccini. Y pues no es una de las, no es un Dorma ni el Luce van Stelle que muchísima gente conoce, pero es hermosa. Y la razón por la cual no se hace es porque es muy difícil, muy dramática. El reconocido cantante estará acompañado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Lo que tiene la juventud es ese brío, esa emoción que Puccini necesita. No podemos hacer un Puccini, tiene que ser un Puccini vivo, un Puccini que te haga que la piel se te ponga chinita. La gala Puccini y su mundo se realizará el domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Pues celebramos que el UNAM haya traído estos dos titanes de la Ópera Nacional, Villazón y Chacón, y en este mismo tenor del arte lírico nos despedimos celebrando los 60 años de la soprano española Ainhoa Arteta. Su carrera en los escenarios internacionales se catapulta después de ganar los concursos Metropolitan Opera National Council y Operalia. Su rico repertorio no solo incluye piezas líricas, aunque es una gran cantante verdiana y pucciniana también, y hoy celebramos sus 60 años. Y además, muy querida en México,
hemos tenido la oportunidad de verla aquí también en nuestro país. Así que bueno, pues hay que celebrar. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.